Ahora tenemos una alerta más y nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestro corresponsal en Arequipa, Javier Rodríguez, y es que se ha registrado una nueva explosión en el volcán Ubinas. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Pilar. Efectivamente, a las 9:14 de la mañana se ha presentado una nueva explosión. Cabe destacar que antes de las 8 de la mañana se registró otra. Según el Observatorio Volcanológico, esto está dentro del proceso normal de erupción del volcán Ubinas. Las columnas eruptivas de ceniza llegan casi a los 5.000 metros y se pronostica que la dispersión de la ceniza vaya sobre todo hacia las zonas de Querapi, Ubinas, Tonoaya, poblados que ya han sido evacuados, como sabemos, hace muchos meses debido a este proceso eruptivo que llega el volcán Ubinas. Felizmente en esta ocasión el viento va hacia las zonas que ya han sido totalmente evacuadas y no hacia la zona de prácticamente la región Arequipa, donde aún permanecen pobladores en la zona de San Juan de Tarucani. Javier, cuéntanos un poco cómo anda el tema de la evacuación de los pobladores que viven cerca del volcán. Del lado de Moquegua, Ubinas y alrededores, la mayor parte han sido evacuados. Los poblados más cercanos de Querapi y Tonoaya están totalmente desalojados. Del lado de Arequipa tenemos a San Juan de Tarucani y los poblados más cercanos es San Carlos Tipe. Estos pobladores no han sido evacuados en su totalidad. Ellos durante el día regresan a su poblado, hacen las labores de pastoreo y solo en las tardes regresan hasta San Juan de Tarucani, donde tienen establecido un campamento. Esto los pone en un alto peligro, por ejemplo, a esta hora de la mañana, cuando todos ellos están en el campo haciendo labores de pastoreo. ¿Han llegado autoridades para justamente velar por estas personas que realizan estas actividades? Sí, se mantiene un trabajo permanente a través del gobierno regional de Arequipa y la red de salud de Caylloma, con otras organizaciones como Cruz Roja, para lograr que estos pobladores estén lo mejor cubiertos posible, debido a que no pueden salir porque los pastoreos, la zona donde pasta el ganado auquénidos en su totalidad, no se presta en otros lugares, de modo que decidieron quedarse en el sector y solo los que se dedican a la labor del pastoreo regresan hacia la zona de influencia del volcán Ubinas, que según indicaba el Observatorio Volcanológico está dentro del proceso normal. Va a continuar así por unos meses o un tiempo indeterminado, según explicaban, y va a haber días en que va a haber explosiones fuertes, otras explosiones más pequeñas, pero es totalmente incierto el trabajo que realiza ahí, o sea, el proceso de erupción del volcán Ubinas. Y muy brevemente, Javier, para terminar este enlace, ¿qué recomiendan en ese sentido las autoridades? Usar las medidas de protección, la máscara y los lentes, y de ser posible alejarse lo mayor del volcán Ubinas durante estos procesos eruptivos. Perfecto, Javier, gracias por esta información a propósito de esta nueva explosión en el volcán Ubinas. Buenos días. Y cambiando de tema, ya se han difundido a esta hora las primeras imágenes de la tragedia aérea que informábamos más temprano que se ha registrado en Ucrania. Como sabemos, un avión de pasajeros del Malaysia Airlines con más de 280 pasajeros a bordo se estrelló en la región rusa de Donetsk, cerca de la frontera con Rusia, según informaron fuentes de la industria de la aviación a la agencia Interfax. El Boeing 777 cubría la ruta Ámsterdam-Kuala Lumpur, informó la web de Noticias RT. En total son 295 personas las que viajaban en el avión, contabilizando a los 15 tripulantes. Debería recordar que esta empresa, Malaysia Airlines, sufrió también otra tragedia en marzo pasado, exactamente el 8 de marzo, cuando otro de sus aviones cayó en el Océano Índico con más de 240 pasajeros, y como sabemos la aeronave en ese caso nunca fue encontrada. Varias semanas se prolongaron las tareas de búsqueda en el Océano Índico, pero lamentablemente no se encontraron los restos del avión. Ahí están las imágenes primeras que están llegando sobre esta nueva tragedia aérea que enluta a más de 290 familias. Es un avión de la empresa Malaysian Airlines, la que se ha estrellado en Ucrania, muy cerca a la frontera
con Rusia. Más adelante vamos a tener, por supuesto, más información sobre esta lamentable noticia. Ahora de vuelta a nuestro país, la violenta colisión entre una mototaxi y un auto ha dejado 5 personas calcinadas. El fatal accidente ocurrió en Chimbote. Solo se veía fuego y una intensa humareda en medio de la carretera. Este fue el resultado de una colisión entre un auto y una mototaxi llena de pasajeros que se dirigían a la ciudad de Casma. Según testigos, la moto tenía el tanque averiado y venía derramando gasolina en el trayecto. Esto, sumado al violento impacto frontal con el vehículo, generó la explosión, la cual dejó a sus 5 pasajeros totalmente calcinados, entre ellos un menor de edad. Entonces no se ha dado cuenta el chofer, el momento de chocar se ha prendido. Y dice que han muerto, auxilio, auxilio, gritando. A pesar de la llegada de bomberos y serenos, estos poco pudieron hacer. Los cuerpos de las víctimas quedaron atrapados entre el amasijo de fierros. El chofer del auto resultó ileso. Entre los fallecidos se pudo identificar a Ronald Alguedo Falcón, de 30 años, quien era el conductor de la mototaxi. Su familia no comprendía qué había ocurrido. Que la justicia, pues que hagan justicia y una ayuda, pues para que puedan, porque ella se queda con 2 niños abandonados. 2 de las víctimas aún no son identificadas. El hecho obstaculizó varias horas el tránsito vehicular en el kilómetro 375 de la carretera Panamericana Norte. Y Chiclayo, también se registraron algunos incidentes. Más adelante vamos a comentarles de qué se trata, pero el Poder Judicial ahora les vamos a informar que confirmó la sentencia que absolvió al exalcalde de la provincia de Coronel Portillo en Pucallpa, Luis Valdés, por el crimen del periodista Alberto Rivera. Asimismo, fue absuelto el exgerente municipal Ramírez Garay. Ellos eran acusados, como sabemos, como los autores intelectuales del crimen de Rivera ocurrido en el año 2004, hace 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Según la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, el fallo se sustenta en que ya habían sido absueltos con anterioridad por el mismo caso en 3 oportunidades. Ahora sí, Chiclayo se convirtió en un caos por una violenta protesta de obreros de construcción civil. En tanto, la policía dio un duro golpe al narcotráfico en Ayacucho. Los enfrentamientos entre la policía y trabajadores de construcción civil estuvieron a punto de desencadenarse durante una protesta de los obreros en Chiclayo, cuando los agentes les decomisaron un féretro de cartón que los manifestantes pretendían quemar. Miembros del sindicato exigieron la derogatoria de la ley del servicio civil. Durante su marcha hacia la sede de la Gerencia Regional del Empleo, quemaron llantas y destruyeron carteles de candidatos políticos. Mientras en el distrito chiclayano de Saña, 5 sujetos fueron detenidos al ser sindicados de integrar una peligrosa banda dedicada a la extorsión. Según denuncian los afectados, estos hombres se habrían apoderado de un terreno donde planificaban sus delitos. Se les incautó armas de fuego y 4 machetes con que amedrentaban a sus posibles víctimas, además de utilizar pasamontañas. Operaban en motos lineales para huir de la justicia. De otro lado, en Ayacucho, efectivos policiales de carreteras dieron un duro golpe al narcotráfico. Encontraron 182 kilos de PVC ocultos en 2 vehículos, uno de ellos en una furgoneta repartidora de pan. Una intervención que se hizo en medio de una balacera entre los ocupantes de los autos y agentes del orden. La ilícita mercancía estaba acondicionada en forma de ladrillos. Solo se logró la captura de un conductor. Sus cómplices huyeron sin dejar rastro. Bueno, y más adelante vamos a tener otra interesante entrevista. Se trata de Alberto Huerta Zapata, representante de la Defensoría del Pueblo. Con él vamos a hablar sobre el pésimo, no el mal, sino el pésimo estado de las pistas y las obras que se están realizando en los diversos distritos justamente en campaña electoral. Y también, por supuesto, vamos a tener detalles de la conferencia de prensa que van a brindar en conjunto el presidente del Parlamento, Freddy Otárola, y el secretario general de la OEA, quien se encuentra en nuestro país. Y a esta hora vamos a ver nuestros titulares actualizados.
Avión malasio con 295 pasajeros se estrelló en la frontera de Rusia y Ucrania. La nave tenía como destino Ámsterdam. El presidente Ollanta Humala llegó a México como parte de una visita oficial a ese país y se reunirá con su homólogo Enrique Peña Nieto. Los bomberos controlaron un incendio registrado en un almacén y reencauchadora en San Martín de Porres. Municipalidad informó que el establecimiento no tenía licencia de funcionamiento. Asesor Héctor Bendezur renunció al despacho del congresista Julio Rosas para ejercer su defensa sobre acusaciones que lo vinculan con la red delictiva de Rodolfo Orellana. Congresista Juan Carlos Seguren anunció que ningún representante del Partido Popular Cristiano participará este año en la mesa directiva del Congreso. 11:02 de la mañana y ahora tenemos más información. El Ministerio Público expresó su respaldo al proceso de exhumación y necropsia al cuerpo de Edita Guerrero. Asimismo, apoyó el trabajo realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aclaró que el proceso de exhumación contó con la participación de sus familiares y abogados de la cantante, quienes no realizaron ninguna objeción. Indicó que será la audiencia oral donde las partes tendrán que demostrar y sustentar las pruebas que se presenten. Bueno, y entre tanto, el padre de Polo Lórtiga indicó que la persecución contra su hijo es una cortina de humo, además de denunciar a la familia de Guerrero de estar detrás de los ataques violentos en realidad contra su vivienda. Yo no tengo nada que hablar con ustedes, ¿ok? Listo, basta. No quiero hablar con ustedes. En un primer momento trató de evadir a los periodistas. Dijo que su salud ha sido afectada por la situación que atraviesa su hijo. Sin embargo, poco después se animó a declarar. Ofuscado, el padre de Polo Lórtiga cuestionó duramente al fiscal de la Nación por sus declaraciones sobre las causas de la muerte de Edita Guerrero. Fiscal de la Nación tiene su rabo de paja bien largo. ¿Por qué? Esta es una cortina de humo, señor, para la cuestión de la centralita, para esa situación de la corrupción. Pero eso no fue todo. También enfiló baterías contra la familia Guerrero, a quienes acusó de estar detrás de los ataques registrados a su vivienda la semana pasada. Incluso señaló que para ello se habría contratado a gente vinculada con una conocida banda delincuencial que opera en Piura. La mujer de Carebola, ¿la conoce usted? Ya, pues ¿no le salió en la televisión? ¿Quién le paga? Corazón cerrado. Por su parte, el hermano de Paul confirmó que su cuñada fue sometida a una liposucción semanas antes de fallecer. Aproximadamente un mes, creo, si no me equivoco, antes, ha tenido una liposucción, ha tenido un feeling, ¿no? Y otras operaciones, se llaman procedimientos invasivos, si no me equivoco, ¿no? ¿Por qué no toman en cuenta eso? Ante la grave acusación, la familia Guerrero Neira evitó dar declaraciones. Leoncio Lórtiga dijo que su hijo no se pondrá a derecho porque no existen las garantías. Mientras la situación de Polo Lórtiga se complica, la policía sigue haciendo las coordinaciones para que se haga efectiva la orden de captura internacional. Este documento nosotros tenemos que derivarlo al Interpol, pero esto, así ves, Interpol lo recibe y lo tramita a la subregional de Interpol en Buenos Aires, quienes van a evaluar si procede o no. En Lima, el Ministerio Público emitió un comunicado respaldando plenamente las pericias médicas de los miembros del Instituto de Medicina Legal sobre los resultados de la necropsia realizada al cuerpo de la cantante. Se indicó que será en el juicio oral donde las partes tendrán que demostrar y sustentar con pruebas sus respectivas posiciones. En el comunicado, además, se rechaza la opinión del antropólogo José Pablo Baraybar, quien denunció actos de corrupción en la institución responsable de la necropsia, practicada a Edita Guerrero, por lo que se evalúa tomar acciones legales en su contra. Especialistas precisamente señalaron que la salud de Polo Lórtiga podría complicarse debido al estrés por la muerte de su esposa. Incluso hablan de un fuerte cuadro de depresión. Polo Lórtiga se ha convertido en el hombre más buscado del norte del país.
acusado de la muerte de su esposa, la cantante Edita Guerrero. A raíz de esto, su familia ha señalado que su salud está muy deteriorada y que incluso ha sufrido un pequeño derrame. Algunos médicos explican que efectivamente esta situación podría provocarle más de un problema debido a la carga anímica al que está expuesto. Yo creo que Pablo Elórtiga debe estar en estos momentos sometido a un estrés intenso, ¿no? Por el temor de irse a la cárcel. Tal vez haya tenido un tipo de parálisis facial. Yo creo que debe ser más periférica que una parálisis facial central, porque la periférica está asociada al estrés. De comprobarse el derrame, Paul podría necesitar hasta 3 meses para recuperarse, pero esas no son todas las complicaciones que podría tener la salud de Elórtiga tras este hecho. Él también podría atravesar un fuerte cuadro de depresión. Lo peor que le puede dar es una depresión, ¿no? Una depresión y que él no tenga ganas de salir, ya que, bueno, como es por la presión mediática, pues él tiene temor de salir y de que le agredan, ¿no? Entonces esto puede complicarse y darle una depresión, no tener ganas de comer, no tener ganas de salir a la calle, y eso afecta anímicamente, lógicamente, en su organismo, ¿no? Solo queda esperar para saber cuál será el desenlace en esta historia. Y el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, cambiando de tema, señaló que la congresista Ana María Solórzano está apta para ser la presidenta del Congreso de la República y que su postulación responde a una decisión democrática del partido Gana Perú. Veamos. El ministro de Defensa defiende. Pedro Cateriano considera de buen cuadro político del nacionalismo a la congresista Ana María Solórzano. Desde su ministerio también hay luz verde para la parlamentaria que fue propuesta como la candidata del oficialismo a la presidencia del Congreso de la República. Lo que sí voy a decir es que la congresista tiene todas las condiciones para ocupar el cargo, ¿no? Ahora, el papel de la oposición siempre es criticar, ¿no es cierto? Fiscalizar. En medio de entredichos de parlamentarios oficialistas y opositores, cree que es una decisión democrática de Gana Perú la posible postulación de Solórzano. Por otro lado, Cateriano negó cualquier injerencia en las investigaciones en torno a la muerte de una mujer embarazada tras una incursión militar en el distrito de Tintaypunco, en Huancavelica, en marzo pasado. Dijo estar dando las facilidades a la justicia y que el alto mando militar a cargo del operativo ya fue separado de su puesto en un caso en donde se habría violado los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. El Ministerio de Defensa, en todas las operaciones militares que se realizan en el BRAEN, da todas las facilidades a jueces y fiscales para que cumplan su misión. Cateriano brindó estas declaraciones en el Callao tras asistir a la ceremonia de transferencia de 52 millones de euros a los Países Bajos, por la que el Perú recibiría en diciembre de este año el buque Ámsterdam, una embarcación marina de apoyo logístico destinada a la ayuda en desastres naturales. Bueno, ahora tenemos más información sobre lo que viene ocurriendo luego de esa tragedia aérea en Ucrania, y de acuerdo a las redes sociales se ha confirmado que habrían fallecido ya los 298 pasajeros y tripulantes de la aeronave del Malaysia Airlines. De acuerdo al asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, él ha señalado que un misil tierra-aire contra el avión malasio habría sido disparado por separatistas. Esta es la última información. Un misil habría sido lanzado contra el avión malasio y eso había provocado su caída. Ahí están las imágenes que nos llegaban hace unos minutos, que sería la humareda que ha dejado este avión que cayó cerca a la frontera con Rusia. Repetimos la información de último minuto. Se ha confirmado por parte del Ministerio del Interior de Ucrania la muerte de los 298 pasajeros y tripulantes del avión malasio. Ahora vamos a regresar a nuestro país. Realmente una tragedia la que ha ocurrido nuevamente en esta zona de Ucrania. Nos vamos a ir hasta el Congreso de la República. Ya se dio inicio a la conferencia que habíamos dicho entre el presidente del Congreso y el señor José Miguel Insulza. Igor, nuevamente contigo. Así es, Pilar, ya se ha iniciado la conferencia y Freddy Otárola es quien toma la palabra. A efectos de dialogar sobre temas importantes, trascendentales para los estados y para la democracia, pero fundamentalmente estamos instaurando un foro de diálogo que obviamente nos va a permitir
a los presidentes del Congreso ser más activos en temas trascendentales como la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, etcétera, etcétera. Sin más, dejo en uso de la palabra al señor secretario general Miguel Insulza, a quien quiero agradecer, al igual que a los representantes peruanos, el embajador de Cela y Jiménez, por el importantísimo apoyo que nos han dado para materializar este evento que pone al Perú en la palestra de América y del mundo. Doctor Insulza. Muchas gracias, presidente. Yo en primer lugar quiero agradecer a ustedes y al Perú por esta tremenda iniciativa, esta gran iniciativa. Esto en realidad es algo que teníamos de alguna manera pendiente en el sistema interamericano, en la Organización de Estados Americanos, y por eso cuando el señor presidente hace algunos meses nos sugirió la realización de este encuentro de presidentes de parlamentos de la región, y no solamente yo diría de parlamentos, de los presidentes de los parlamentos nacionales, sino que también de toda una gama de instituciones que ha ido surgiendo en nuestro hemisferio, como los parlamentos subregionales, por ejemplo el Parlamento Centroamericano, el Parlamento de UNASUR, el Parlamento Andino, o reuniones incluso de presidentes que existían, por ejemplo en Centroamérica. La iniciativa que se tomó en la Cumbre de las Américas de la creación de algo llamado el Parlaméricas, que tiene hoy día su sede en Canadá, y la idea era buscar algún lugar en el cual todo esto pudiera confluir para tener una sola voz común y un diálogo entre todos los actores parlamentarios de la democracia en las Américas. No necesito decirles a ustedes que el Parlamento es, por cierto, la esencia de la democracia. Todos los países se gobiernan, todos los países tienen que tener jueces, alguien que adjudique, pero las democracias tienen como característica parlamentos activos y vibrantes como los que tenemos nosotros. Y por lo tanto nosotros esperamos mucho de esta reunión. Esperamos primero que se convierta en un evento más permanente, que esta reunión de presidentes de los parlamentos, sin dejar de lado las otras iniciativas que existen, sea realmente el lugar desde donde se oriente, se guíe la acción común de los parlamentos en materia internacional. Esperamos que se traten temas que ellos mismos se han resuelto. Está el tema del cambio climático, el tema de la transparencia, el tema de la mujer, que son temas que han sido elegidos para esto. Pero yo diría que lo principal para nosotros es que esto es un inicio, un comienzo, es un puntapié inicial para algo que realmente hace falta. Nosotros sabemos, por cierto, que nuestros estados se relacionan por lo general a través de sus poderes ejecutivos, eso no se trata de cambiar. Pero el Estado está conformado por otras instituciones y en un proceso de globalización como el que vivimos hoy día, la presencia vigorosa de los parlamentos en la arena internacional es muy decisiva en algunos temas precisamente que ya señalaba el presidente Otárola. Así que estamos muy contentos de estar aquí, muy agradecidos de esta iniciativa. Creo que el Perú ha demostrado que está no solamente un gran liderazgo, sino que también una gran convocatoria por la calidad de las delegaciones que asisten, y esperamos tener una buena reunión en el día de mañana. Gracias. Quiero añadir que hasta el momento tenemos confirmada la presencia de 11 países de América del Sur, 5 de América Central, México de Norteamérica, Canadá, 12 del Caribe, y está presente también el presidente del Senado español como invitado y expositor y el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Además, contamos con la presencia de los presidentes del Parlamento Centroamericano, del Parlamento Latinoamericano, de Parlaméricas, del Parlamento Andino, del Parlamento Indígena y del Parlamento Amazónico. Se van a ventilar 3 temas importantes: la transparencia y rendición de cuentas en la gestión parlamentaria, temas vinculados a cambio climático e inclusión social,
fundamentales para los países que estamos queriendo despegar, y el tema de la mujer en la representación política y las alternativas para consolidarla. Tenemos destacados expositores. Puedo recalcar la presencia del expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, de la ministra del Perú, Carmen Omonte, reitero, del presidente del Senado, Pío García Escudero, del Senado español, y de una serie de expositores de primer nivel que obviamente van a permitir que este evento sea muy productivo y que sea el primero, pues la intención es que en lo sucesivo otros países asuman la posta dejada por el Perú y consoliden este foro que va a ser fundamental para la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Señores periodistas, estamos a su disposición. Sí, presidente, si me permite, buenos días también, buenos días a los que me insultan. Igual manera, además, quería preguntarle si además de estos temas que usted ha mencionado, que son transparencia, cambio climático, inclusión social, se va a ver algún tema relativo propiamente dicho a la democracia, y en ese sentido quería preguntarle por la presencia de los representantes de Venezuela, si es que van a estar aquí. Han sido invitados, aún no han confirmado su asistencia, esperamos que estén presentes, pero los temas de debate conforme al programa que se le va a hacer llegar son los indicados. Lo importante es que aquí estamos consolidando un foro que quizá el más representativo de América, porque están los presidentes de los congresos elegidos democráticamente y que representan directamente la voluntad popular. Buenos días. Una pregunta para don José Miguel Insulza. A propósito del tema de Venezuela y de otros países que conforman UNASUR, ¿qué concepto, qué criterio, qué análisis tiene sobre este grupo también continental que se ha formado, teniendo en cuenta las críticas que se han generado a través de este grupo a la OEA misma? Ese primero. Y segundo, ¿qué comentario le merece luego del fallo de La Haya entre el litigio marítimo entre Perú y Chile? Se ha formado una controversia por el triángulo terrestre que aún Chile señala de que le pertenece y el Perú tiene su posición propia. ¿Qué comentario, por favor? Gracias. Bueno, con mucho gusto voy a contestar su pregunta. Voy a empezar por la última. Cuando yo asumí la Secretaría General de la OEA, había algunos países, como usted imaginará, parecerán, que tenían algunas dudas respecto de mi presencia precisamente por la existencia de temas limítrofes pendientes. Yo adopté de manera completamente voluntaria el solemne compromiso de no referirme nunca a esos temas mientras fuera secretario general de la OEA, y lo he cumplido rigurosamente. Por lo tanto, con todo respeto, no voy a responder nada que diga relación ni con los temas que puedan estar pendientes entre mi país y otros países, ni sobre ningún tema que los países no me sometan para mi acción. Respecto al tema de la democracia, mire, es que el tema es el siguiente. Hace 2 décadas o 3 décadas, digamos, empezó un proceso de construcción democrática muy sólido en nuestra región, que ha dado como resultado que los 34 países que son activos en la Organización de Estados Americanos, todos, tengan gobiernos elegidos democráticamente. Y eso yo creo que es un logro que, si uno examina la historia de América Latina y del Caribe, de toda su magnitud, toda su extensión, no lo va a encontrar en ningún otro momento de nuestra historia. Ahora, ¿significa eso toda la democracia? No. Ciertamente hay otros temas que fueron consagrados además en un documento histórico firmado en este país el 11 de septiembre del año 2001, la Carta Democrática Interamericana, que hacen que sea válida la frase que no basta con ser elegido democráticamente, sino que hay que gobernar democráticamente. Y eso supone un programa de democratización y la creación de una serie de instituciones que ciertamente toman tiempo. Entonces uno puede mirar las cosas respecto a algunos países desde un punto de vista negativo, diciendo, mira, falta esto. Sobre todo yo diría, lo principal es precisamente el tema de rendición de cuentas, o sea,
los gobiernos muchas veces son elegidos democráticamente, pero son reacios a aceptar instituciones que los controlan mucho, por eso hay problemas con los poderes judiciales, hay problemas con la prensa, etcétera. Son deficiencias de una democracia que progresa. Yo creo que si existe madurez para discutir esto, vamos a avanzar de mucho mejor manera. No son democracias perfectas, pero hemos progresado enormemente en democracia. Ahora, precisamente esto lleva a la segunda parte de su pregunta, y hay países que critican a la OEA, sí, muchos, y desde dos partes. Por un lado, por lo que usted ha señalado, porque la OEA efectivamente promueve activamente la democracia, con el consenso de todos sus países miembros. Y eso significa, por ejemplo, que nuestra Comisión de Derechos Humanos a veces dice cosas que los países no quisieran escuchar. Eso es natural. Creo que tenemos que haber un mejor diálogo entre la Comisión de Derechos Humanos y los países, pero esto siempre en un clima de democracia. Y al mismo tiempo porque hay distintas visiones de lo que es la democracia en la región, y algunas que promueven la democracia y que están en la Carta Democrática Interamericana, a algunos países no les parecen todos los satisfactorios que quisieran. Vivimos en un periodo bastante más pluralismo ideológico dentro de la región que lo que existía hace 20 años atrás. Pero todos son bienvenidos. Uno siempre dice, pero sí, pero está la Carta, yo leo mucho que se dice, sí, pero está la Carta Democrática Interamericana. De acuerdo, está la Carta Democrática Interamericana que dice que todos nos comprometemos a ser democráticos. Y está la Carta de la OEA, la Carta Fundacional de la OEA, que dice que todo aquel país que firma y ratifica la Carta es miembro de la Organización de Estados Americanos, y no deja de serlo porque se le ocurra a nadie. Mientras adhieran a la Carta de la OEA, tienen derecho a estar en la organización. No es fácil compatibilizar las dos cosas. Siempre va a haber un grado de desajuste. Pero tratamos de hacerlo, y yo diría que uno de los logros que se ha obtenido en estos 10 años es precisamente que participen todos, aunque participen para criticar a veces, y aunque digan cosas que uno no quisiera escuchar o no comparte. Gracias. Perdón, solo quiero añadir... Regresamos con la conferencia de prensa conjunta del secretario general de la OEA y el presidente del Congreso a propósito de este primer encuentro interamericano de presidentes de congresos de la región. Y hasta ahora vamos a irnos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos.